raíces, el pensar siempre en la pena, represivo, punitivo, como que es la criminología, que ahora vamos a empezar a ver eso como juega, y si hay una criminología científica, que creo que la hay, cómo se lo ve el delincuente, sobre todo en la sociología. Vamos a hacer un poquito con carácter previo la teoría del delito. Vimos nosotros que hay la teoría del delito tiene un antecedente muy antiguo en la cultura griega, que es un antecedente más inmediato, más mediato, por así decirlo, en la Inquisición. Recuerden ustedes el año 1231, el Maleum Maleficarum, que hablamos de este código procesal de la Inquisición del año 1486, y después viene la creación de las cárceles, que eso más que nada queda muy conformado cuando Napoleón ya es el que está mandando prácticamente en Europa. Y hay un antecedente inmediato de la teoría del delito, que es la aparición del positivismo jurídico en cuanto al criminológico de Lombroso, de Enrico Ferri, Rafael Garófalo, que son precisamente los que van a armar una explicación bastante diferente, que vamos a verla también ahora. Acá tienen, recuerden ustedes que yo les hablé en un momento del código de Hammurabi. Ahí está en la sala, esa foto la saqué yo en la sala del Museo del Louvre en París. Hammurabi fue, como les dije, un rey de Babilonia, y más o menos tiene que ser del año 1750, 1790, este código, que tenía 282 leyes, y que ahí se puede leer la ley del talión y el principio de inocencia, que es un poco lo que yo les conté a ustedes. También hablamos de la Inquisición, desde 1231, cuando viene el problema grande de la pandemia en Europa, la peste bubónica. Esta peste negra va a ser devastadora, prácticamente mató entre 80 a 100 millones de personas, y el asunto era echarle la culpa a alguien, y bueno, ya dijimos que la culpa la iban a tener las mujeres porque eran brujas, y por supuesto, ya que estamos los judíos también, los gitanos, los negros, etc. O sea, los diferentes. El Maleum Maleficarum lo que va a hacer en esa época es centralmente ser un código procesal penal con reglas, que lo que trata centralmente es de imponer reglas para ver cómo se puede torturar para obtener la confesión del imputado. Esto le va a traer muchísimos beneficios a digamos, ciertos papas, sobre todo cuando enfrentan a los templarios, a quienes torturan y sacan todo el dinero. Y bueno, ocurren cosas que son muy importantes en esa época. La imprenta de Gutenberg, ya el conocimiento empieza a estar en los libros, ya no están los copistas, digamos, porque los copistas iban uno por uno, ¿no?, haciendo los libros. El primer libro es la Biblia, que hace Gutenberg, que edita.
aparecen cambios muy importantes con la llegada de los libros, se abre el conocimiento. También se abre el conocimiento porque Colón descubre estas nuevas tierras que ya están descubiertas, pero no importa, o sea, para Europa son descubiertas ahí. René Descartes es un filósofo que hace un cambio muy importante en la concepción, o sea, que existimos no porque Dios quiera que existimos, sino porque existimos realmente y de alguna manera ese pienso luego existo indica que nace una filosofía con una cierta subjetividad e idealismo importante, porque va a cambiar también la forma de pensar. Newton va a ser el gran pensador, el hombre que va a introducir todas las novedades para este mundo que uno se puede imaginar y las que no se pueden imaginar, o sea, va a ser una Inglaterra además muy, pero muy poderosa. Y Carlos Grosio, yo lo pongo aquí porque él escribe un libro que se llama De Jure Verit et Paxis, y en ese libro dice algo muy curioso, dice que el derecho existiría igual, exista Dios o no exista. Entonces empieza como a apartarse el derecho de cuestiones teológicas. También hay otros pensadores que son muy importantes, sobre todo en el siglo del Iluminismo. Este siglo de las luces del siglo XVIII, o sea, 1700 en adelante, los pensadores son importantísimos. Es como si una super selección mundial se hubiese juntado en un siglo determinado. Ahí tienen pensadores de toda índole. También hay que sumarle a Beethoven, Mozart, a todo eso, ¿no? O sea, en esa época. Así que pueden imaginarse ustedes que estamos hablando de algo muy, pero muy importante para el cambio de mentalidad en el mundo, o sea, ese siglo de 1700 en adelante. Y luego, cuando el siglo ya empieza a terminar, ese 1700, aparece el primer gran libro del derecho penal, que es este libro de Cesare Beccaria, que se va a llamar De los delitos y de las penas. Cesare Beccaria era un periodista, pero era a su vez un hombre, un marqués, el marqués de Beccaria, o sea, una persona muy, pero muy importante en Italia, con mucho dinero, con mucho poder. Esto hace que de alguna manera no lo quemen en la Inquisición, porque era un candidato a que lo quemen, porque va a decir que la pena que se aplique debe ser rápida, pública, necesaria, proporcionada, y tal por las leyes, y se muestra en contra de la pena de muerte, cosa que la Inquisición es lo que hacía, y de la tortura. Y que además la Inquisición tenía que tener en cuenta el principio de inocencia, no el principio de culpabilidad, que es lo que le ponían a los que sentaban ahí. Entonces, Beccaria es un monstruo, dicho sea paso, un artículo, después se convierte en un libro, y que yo ahí lo he copiado para que ustedes vean, que lleva el prólogo de aquel pensador más conocido en toda Europa, que se llamaba Voltaire era el pensador más conocido que había, el más hippie, digamos, el más moderno, una especie de Justin Bieber de esa época, para que ustedes se imaginen. Aparece este señor, al cual vamos a hacer referencia enseguida. Yo les pido a ustedes 3 minutos para beber un agua y un té.